Muy bien, esto es una materia del seminario William Carey. En parte, lo que vamos a lograr con esta materia es contestar por qué le hemos puesto ese nombre al seminario, cuando se empezó ya hace muchos años. ¿Por qué el nombre de William Carey? ¿Y qué importancia tiene para nosotros, personas que estamos preparándonos para el ministerio, que queremos profundizarnos en la palabra del Señor? ¿Cuál es la importancia de este señor? Todo el mundo sabe de Guillermo Carey, pero por ahí sabemos muy pocas cosas. Ustedes como estudiantes supongo que ya están leyendo la biografía, todos tienen la biografía, han recibido la biografía. Si no han recibido la biografía, entonces por favor después hablen conmigo o hablen con Joan, que lo hemos mandado por PDF. Después va a estar en el sitio de internet, en el sitio de Moodle. Pero es muy importante obviamente que estén leyendo la biografía de Guillermo Carey. Bueno, ¿por qué es tan importante Guillermo Carey, William Carey? Por empezar, le dicen el padre de las misiones modernas. Yo vengo estudiando la vida de Carey ya hace varios años, por lo menos 10 años que lo estoy estudiando con cierta profundidad. Y cuando uno empieza a estudiar la vida de Guillermo Carey, por ahí encuentra de que hay ciertos estudiosos, personas muy capacitadas, historiadores importantes, que discrepan con ese título. Dicen, sí, fue un misionero muy importante, pero no están muy de acuerdo con llamarlo el padre de las misiones modernas. En realidad no es tanto si lo llamamos padre o no de las misiones modernas. Acá no es de que yo quiero entrar en este argumento, pero más allá de si lo llamamos padre de las misiones modernas, todo el mundo reconoce, aun los que no están de acuerdo con llamarlo padre de las misiones modernas, todos están de acuerdo de que tiene una importancia trascendental, de que tiene lo que él representa es un giro importante en la historia de la Iglesia. Ahora, los que dicen que por ahí no habría que llamarlo padre de las misiones modernas, dicen que no habría que llamarlo así, porque en realidad antes de él, en la época moderna, y cuando hablamos de por ahí hay que definir un poco los términos, cuando hablamos de la época moderna, cuando hablamos de la modernidad, a lo mejor pensamos en los días nuestros, actuales, pero en realidad la época moderna es más grande y son cientos de años. Y él representa en la época moderna realmente un giro importante, el comienzo de las misiones en lo que sería nuestra época. Los que dicen que por ahí no habría que llamarlo padre de las misiones modernas, lo dicen en base al hecho de que no es el primero. No hay duda, no es el primer misionero de la época moderna. Después vamos a ver que cuando él va a la India, va acompañado de un hombre llamado Juan o John Thomas, que era un bautista que había estado antes en la India trabajando como misionero. Había muchas personas que habían trabajado de misioneros antes que Guillermo Carey en nuestra época, en la época moderna. Antes de Guillermo Carey encontramos los moravos, por ejemplo. Eso sería bueno anotarlo. Los moravos. Yo si les digo anoten algo, sería bueno que lo anoten porque es muy probable de que esto salga en el examen. Así que hay que enchufar el cerebro y usarlo y empezar a anotar cosas. Antes de Guillermo Carey están los moravos. Los moravos salen de un movimiento que se llama el pietismo. Un movimiento importante que sale del protestantismo, más bien en el continente europeo, en la zona de Alemania. Un movimiento fuerte. Había un tipo llamado el conde Zinzendorf, que tuvo una influencia muy grande, tenía una propiedad llamada Herrnhut, y en Herrnhut logró reunir un montón de personas, muchas personas pietistas, personas que el pietismo era un movimiento dentro del protestantismo que estaba un poco cansado del formalismo en que había caído el protestantismo, y ellos buscaban una experiencia religiosa más ferviente. Y reuniéndose en esta propiedad del conde Zinzendorf, ahí empezaron a estudiar las Escrituras y de ahí arrancó un movimiento misionero realmente impresionante. Los moravos fueron ejemplos para Guillermo Carey
y para muchos más. Y hasta el día de hoy sirven como ejemplo de consagración, de sacrificio para cualquier persona que está interesada en las misiones. Entonces ellos son antecesores de Guillermo Cari en el trabajo misionero. También por la época, Guillermo Cari sabemos que es del siglo XVIII en realidad. En la época, en el siglo XVII, estaban los puritanos, que ellos, empezando en Inglaterra, habían empezado a tener un deseo muy grande por convertir a los ingleses al Evangelio. Y con este fervor evangelístico que ellos tenían, empezaron a tomar distintos pasos. También sería bueno anotar los puritanos. El conde Zinzendorf, sería bueno anotarlo, es con 2 zetas. Los puritanos, que eran reformadores ingleses, y ellos empezaron con un gran fervor queriendo evangelizar a sus compatriotas, y hubo cierto avivamiento bajo su influencia, y es un avivamiento que de alguna forma se extendió al continente americano, a América del Norte. Y hubo distintos misioneros, en especial uno llamado John Eliot, que fue uno de los primeros misioneros a los indios americanos en la zona de Massachusetts, por esos lados. Llevaron adelante, fueron muchos misioneros en realidad, John Eliot el más nombrado entre ellos, y ellos ganaron muchos indios americanos al Señor, y después fueron formando aldeas o pueblos de creyentes. Y el ministerio por muchos años fue muy fuerte, pero después se extinguió lamentablemente por medio de una serie de guerras que hubo. Todo esto sirvió de ejemplo. Y Guillermo Cari reconoció la influencia de estos precursores, estos antecesores de su ministerio. Entonces, los que dicen que por ahí no hay que llamarlo el padre de las misiones modernas, dicen en base a esto, de que no es el primero. Y es cierto de que no es el primero. Pero los que dicen que sí, y yo estoy entre aquellos que dicen que sí, que está bien llamarlo el padre de las misiones modernas, dicen que aunque no es el primero de nuestra época, sí es el más importante, porque lo que en realidad conocemos como misiones modernas comienza con él. Aunque había personas con una carga misionera antes, la forma de trabajar y una serie de cosas que ahora vamos a nombrar realmente arrancan con Guillermo Cari. Por empezar, Guillermo Cari escribe el primer libro importante sobre las misiones en la época moderna. Un libro que se llama La Investigación, en realidad es mucho más largo, más abajo vamos a ver el título completo, es larguísimo el título, pero escribe un libro que se llama La Investigación. Y en ese libro es el primer libro importante sobre la misiología en la historia. Tiene 5 partes. Yo lo tengo acá en inglés. No es muy largo, pero es sumamente importante. Tiene 5 partes. Esto sería bueno anotarlo también. La investigación, 5 partes. La primera parte, un estudio teológico. En especial haciendo enfoque en Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20, la Gran Comisión, por supuesto. Una segunda parte, la historia de los esfuerzos misioneros previos a la vida de Guillermo Cari, o sea, justamente los puritanos, los moravos y otros. Él describe la historia de las misiones a partir de la iglesia primitiva. Entonces va relatando toda la historia de todos los distintos esfuerzos misioneros, cómo se fue expandiendo el Evangelio, comenzando en Jerusalén y hasta que había llegado a Inglaterra, donde era él, y cómo se había extendido en parte a otras partes en la época moderna. Después, una tercera parte, que es una descripción de la condición espiritual del mundo. Un catálogo de los distintos países del mundo o zonas del mundo. Acá lo pueden ver. Va nombrando, son páginas y páginas, nombrando los distintos países o zonas del mundo
y cuántos habitantes tiene y cuál es la condición espiritual de sus habitantes en base a lo que él podía descubrir según sus investigaciones en ese momento. Y es el primer censo espiritual del mundo que se había hecho. Hoy en día hay muchos datos, es parte de la misiología, hacer estudios, saber cuál es la condición religiosa de cada zona. Él es el primero que toma este paso de hacer un censo mundial. La cuarta parte es una defensa de misiones. Algunos que decían, pero por ejemplo, si hay necesidad cerca de nosotros, ¿por qué vamos a ir lejos? Entonces una serie de defensas de la necesidad de hacer misiones. Y la tercera parte es una propuesta concreta. Y vamos a hablar más adelante de cuál es la propuesta concreta de Guillermo Cari. Y entonces, ese libro es en realidad lo que inicia el movimiento moderno de las misiones. Un libro que él escribió. Él, en este libro, resuelve, el segundo punto, resuelve un gran dilema que había para las misiones protestantes. Lo que podemos llamar el dilema de la agencia. ¿Qué significa eso? ¿Agencia qué es? ¿Cómo hacemos algo? ¿Cómo se logra algo? Tenemos algo que queremos hacer, ahora la pregunta es, ¿cómo se hace? Y para las misiones, para los protestantes, el tema de la agencia había sido un problema complicado. Hay autores católicos de esta época y de antes, o sea, de la época de los primeros años de la Reforma Protestante, y sabemos de que los católicos estaban mandando misioneros por todo el mundo. San Javier, por ejemplo, mandaron misioneros a la India, mandaron misioneros a China, mandaron misioneros al Japón. Realmente hicieron cosas asombrosas y por supuesto sabemos que había todo un trabajo misionero en América del Sur, en América Latina. Ahora, si es en algunos casos es bastante noble lo que ellos hacen, pero en general por ahí no es exactamente lo que nosotros consideramos una obra misionera siendo protestantes. Sin embargo, en este conflicto que existía entre la iglesia protestante y la iglesia católica, los católicos siempre tiraban en la cara el hecho de que los protestantes todavía no habían hecho grandes esfuerzos misioneros. Y había muchas razones por esto. En parte porque bajo el problema de los conflictos que existían en los primeros años del protestantismo, problemas económicos, problemas de guerra, no era tan fácil mandar misioneros. También en los primeros años, en realidad, las riquezas del mundo estaban pasando por los países que todavía eran países católicos. Todo el oro de América del Sur estaba pasando por España y eso ayudaba a financiar los proyectos de la Iglesia Católica. Pero el problema de agencia era muy sencillo. Se había ido desintegrando las formas de la Iglesia después de la Reforma Protestante. Los católicos tenían todo un sistema, toda una estructura. Y ellos, en base a las órdenes religiosas y los monasterios, tenían una forma de enviar misioneros. Falta poco para que celebremos el día de San Patricio. ¿Saben quién es San Patricio? ¿Quién es San Patricio? A ver. El patrono de Irlanda fue un misionero cristiano que fue usado por el Señor para convertir Irlanda al cristianismo. Ahora, esto muchos años antes. En las épocas de San Patricio y mucho antes y después, los misioneros salían de los monasterios y más tarde de las órdenes religiosas. San Javier era, ¿qué? ¿Alguien sabe? Era jesuita. Muchos de los misioneros eran jesuitas o dominicanos y por medio de las órdenes religiosas había toda una estructura que servía para enviar misioneros católicos. Ahora, el problema es de que para los protestantes que habían desarmado toda esa estructura y estaban buscando devolver a una estructura de la iglesia que fuera bíblica, el problema ahora es cómo se hace para mandar
misioneros a otra parte. Solamente se resuelve llegando a la época de Guillermo Cari. Y se resuelve por medio de un sistema, lo que toma el lugar de las órdenes religiosas es la sociedad misionera. Pero lleva muchos años llegar al punto en que el desarrollo de la Iglesia y el desarrollo de las formas de organización de la cultura de Europa diera estas respuestas. Entonces, cuando él propone la formación de una sociedad, ahora nos parece muy normal, pero era algo bastante novedoso para su época, y tomar ese paso era un paso clave en la historia de las misiones. Entonces, decimos que es el padre de las misiones porque hace la investigación, escribe la investigación, porque resuelve el dilema de agencia y por el crecimiento explosivo que encontramos en las sociedades misioneras a partir de la fundación de la primera sociedad bautista de misiones, que es la que Guillermo Cari funda. Después de Guillermo Cari pasan pocos años, después de que Guillermo Cari llega a la India, y ya se van formando una multitud de nuevas sociedades, no solamente bautistas. Se forma ahí nomás una que se llama la Church Missionary Society, la sociedad misionera de la Iglesia, que era más bien de los, era una combinación de anglicanos y de los congregacionalistas. Otro que se llama la Sociedad Misionera de Londres. Los presbiterianos en Escocia forman la de Glasgow y otras sociedades. En Estados Unidos también se van formando distintas sociedades, tanto de los bautistas como de otros. Los congregacionalistas empiezan a mandar misioneros. Y con esta forma de trabajar, de repente hay una explosión de obra misionera por todo el mundo, y saliendo de Inglaterra y de los Estados Unidos sale casi realmente una explosión importante de misioneros. Ahora, tenemos los precursores, los que vienen antes, son ejemplos, fueron personas que dieron un gran ejemplo a Guillermo Cari y a los que vinieron después, pero Guillermo Cari es el que resuelve este dilema de cómo proceder, cómo encontrar una metodología de trabajo que realmente se puede extender. Hay un estudioso, un profesor indio, y acá tenemos una cita de él en sus apuntes, dice, Alagodi dice: en la historia moderna del cristianismo, dos grandes hombres de Dios, Martín Lutero y William Carey, han tenido un rol significativo en introducir dos distintas eras en la historia de la iglesia cristiana. Y yo creo que lo que él dice es muy cierto. Él lo pone al nivel de Lutero y dice que el ministerio de Lutero, tanto como el ministerio de Guillermo Cari, representan el comienzo de dos distintas épocas en la historia de la iglesia. Ahora, debemos entender que Guillermo Cari realmente depende de Lutero. Lutero, sabemos que Lutero, a partir de Lutero, 1517, tenemos la Reforma Protestante, una explosión de enseñanza bíblica, reformas en la iglesia, nos acordamos de las 5 solas, estos principios de tanta importancia que marcan un cambio fundamental en la vida religiosa de la gente de Europa, sola escritura, sola fide, sola gracia, etc. Realmente es un cambio profundo. No solamente en estos principios, sino que empieza a haber cambios en la estructura de la iglesia, toda una serie de cosas que también tienen un impacto profundo también sobre la sociedad. Pero hasta la época de Guillermo Cari, este fenómeno de la reforma es un fenómeno europeo, exclusivamente. Es algo de Europa. Se extiende a América del Norte, en las colonias británicas. Pero eso entendemos que es parte de ese mundo del Atlántico Norte, es parte del mundo europeo y no se extiende más allá. Es con Guillermo Cari de que
la reforma protestante desborda y empieza a salirse de este curso, de estos límites europeos, y empieza a extenderse al mundo entero. Entonces, a partir de Guillermo Cari tenemos el comienzo de la época misionera de la Iglesia protestante. Bueno, yo mantengo que nosotros ahora estamos viviendo otra época, una nueva época. Es parte de la época de Guillermo Cari. Podríamos dividir la historia de las misiones en distintas etapas. Por ahí sería fácil hablar del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. En el siglo XIX tenemos la primera época grande de las misiones. Misioneros europeos que salen por todas partes, que van llevando el Evangelio a todas partes. En el siglo XX encontramos la consolidación de esta obra misionera, pero ahora nosotros estamos viviendo otra época. No hice referencia a un mapa que había. Volvamos al mapa porque va relacionado con este concepto. Este mapa representa la distribución de la población mundial del cristianismo, primero en el año 1910 y después en el año 2010. Y es muy interesante porque vemos los continentes y el tamaño de los continentes representa la influencia cristiana en cada lugar. Entonces, vemos la parte amarilla es Europa, 1910, la masa crítica de cristianos en el mundo se encuentra en Europa. También vemos que hay cristianos en América, pero si medimos la población, por ejemplo, ahí dice en Estados Unidos 85 millones en 1910, comparado con Europa, 406 millones de cristianos. Entonces, vemos que allá arriba está Rusia y vemos China, chiquitito. Hay cristianos, pero casi muy pocos. En África casi desaparece en 1910. Casi que no hay cristianos. Ahora, sin embargo, lo que se ve ahí es el resultado de 100 años de trabajo. Se habla del gran siglo de las misiones, eso tendrían que anotarlo. El gran siglo de las misiones, que es el siglo XIX, que en realidad empieza con el ministerio de Guillermo Cari. Guillermo Cari llega al campo misionero en 1793, en realidad. Fines del siglo XVIII. Pero él, empezando en realidad su ministerio fuerte, empieza justo en el año 1800, y la gran expansión de la obra misionera es todo el siglo XIX. Centenares y miles de misioneros que salen de los países del norte y se extienden por todo el mundo. Entonces, el resultado de ese esfuerzo misionero, llegando al fin del siglo XIX, 1910, es que vemos eso. Todavía el cristianismo protestante es más que nada un fenómeno de Europa, pero se ha ido plantando semillas. Y el resultado lo vemos en 2010, que hay una explosión. Vemos la cantidad de creyentes que hay, por ejemplo, en América Latina. Hay un crecimiento de 22 a 176 millones. Ahora, sabemos que eso también tiene que ver con el crecimiento de la población en general. Pero las proporciones son las que son importantes. Vean ahora la relación entre Europa y los demás países o continentes. África, que arriba casi que no existe, no lo vemos, es muy chiquito. Ahora es muy grande. América del Sur, también bastante grande. China, bastante grande. China todavía no es en mayoría cristiano, pero la cantidad de creyentes en China ha crecido enormemente. Y esto es el fruto de esa gran obra, de ese gran siglo de las misiones del siglo XIX.
hay muchos cambios en estos años. Por ejemplo, en la China, a partir de los años 50, todos los misioneros europeos los echan. Y lo que se imaginaba era de que a partir de ese momento todo el trabajo se iba a perder, pero ha sido todo lo contrario. Toda esa semilla plantada ha producido un crecimiento enorme en la China. Entonces tenemos 3 épocas del crecimiento de misiones a partir de Guillermo Cari. El gran siglo, el primer siglo de las misiones modernas, que es la extensión de la obra misionera a partir de Guillermo Cari y hasta fines del siglo XIX. El siglo XX, que es una época de consolidación a pesar de oposición, y ahora estamos entrando en una nueva época. Y esta nueva época es lo que podemos llamar una época de misiones de todas partes a todas partes. Ya no es cuestión de que las misiones, antes tenemos todavía, creo que un estereotipo de que el misionero es un tipo blanco que viene de Inglaterra. Ya no es el caso. La realidad es de que la mayoría en Europa, lamentablemente, el cristianismo está bastante dormido ya, y las partes más pujantes del mundo ahora están hacia el sur. Y los misioneros mundiales están saliendo de todas partes. Salen misioneros de las Filipinas, hay miles y miles de misioneros que han salido de las Filipinas. Hay miles y miles de misioneros que han salido de Corea. Y hay, si no me equivoco, Juan, vos habías dicho de que hay como 13,000 misioneros que han salido de América Latina. Un movimiento importante, y ya no es lo mismo, hay un movimiento de misioneros de todas partes a todas partes. Bueno, ¿cuál es el rol de América Latina? Yo creo que es muy importante. El futuro de la obra misionera en América Latina es de mucha importancia. Ya si hay 13,000 misioneros, ya es importante. Y creo que va a ir creciendo cada vez más. Cuando yo estuve en la India, fui en parte para hacer la investigación de Guillermo Cari, pero estando ahí, también vi la obra de un grupo de misioneros de El Salvador. Hermosa obra la que están haciendo. También me encontré con misioneros de Brasil. Hay cantidad de misioneros de Brasil trabajando en la India. Por ahí los misioneros más efectivos en la India hoy en día son personas que vienen de América Latina. Esto es muy bueno. Ya la idea de que había un problema antes, en la época del colonialismo, de que muchas veces la obra misionera quedaba confundida con proyectos colonialistas o imperialistas de ciertos países. Si estudian bien la vida de Guillermo Cari, van a ver que en la vida de él no fue así, fue todo lo contrario. El poder británico siempre estuvo en su contra gran parte de su vida y le hizo imposible la vida. Pero en nuestra mentalidad está la idea de que era un proyecto colonialista. Y ya no es el caso, no puede ser el caso. Así que hay gran potencial. Bueno, entonces, la importancia de Guillermo Cari. Importante, me parece, como modelo. Y en el transcurso de la noche vamos a hablar de 3 cosas donde él creo que debe servir como modelo para nosotros, como estudiantes, como futuros pastores, misioneros, líderes cristianos. Primero, su carácter, después su teología y después su práctica. Bueno, vamos a pasar al segundo punto entonces. Vamos a ver un poco la biografía de Guillermo Cari. Si están leyendo, ¿cuántos han leído algo ya de la biografía de Guillermo Cari? Muy bien. Vamos a hacer un breve repaso. Nace en 1761 en un pueblito que se llama Powersbury. ¿Se acuerdan del pueblito ese? Este es el pueblito en el invierno. En realidad, esto no lo tienen que anotar, pero en realidad nace más o menos donde estaría parado el fotógrafo. Esta foto no la saqué. Tengo otras fotos que saqué
pero esta la encontré, me encanta porque es muy linda. Pero hay un pueblito que se llama, en realidad es un caserío, en realidad, son 15 casas más o menos. Esa es la iglesia donde predicaba el papá de Guillermo Cari, y hay un camino que baja por acá, y donde estaríamos parados nosotros más o menos, hay un montón de casas, y él nació ahí. Y esa parte se llama Perry's End. Interesante detalle, no hay que anotarlo si no quieren. Pero él nace ahí en 1761. Esto queda en el centro de Inglaterra. Era de una familia bastante pobre. Cuando era chico, quería trabajar en el campo, le gustaba todo lo que tenía que ver con animales y con plantas. Pero cuando salía el sol, era alérgico al sol, entonces su papá encontró un zapatero que lo iba a recibir como aprendiz. Y entonces en 1777 se fue a otro pueblo, no muy distante de aquí, y ahí empezó como aprendiz de zapatero. En esa fábrica o en esa zapatería, el dueño y otros dos que trabajaban con él, siempre a veces hablaban de teología, de cosas de la iglesia. En esos días se hablaba mucho de las cosas de Dios, aunque uno no fuera muy creyente. Como nosotros por ahí hablamos de la política hoy en día, en esos días se hablaba más de la teología. Y entonces él siempre tenía argumentos con el que trabajaba con él, que era bautista. Y él se sentía más importante que el otro porque él era de la iglesia anglicana. Y era también siempre muy inteligente y rápido para contestar. Entonces en los debates él decía que él siempre ganaba, pero tenía la sensación de que aunque él ganaba, el otro tenía la razón. Y la conducta del otro, su forma de vivir, su forma de contestar siempre lo asombraba. Porque Guillermo Cari era bastante agresivo, el otro era una persona muy amable y una persona muy paciente y una persona que siempre oraba por Guillermo. Y pasaron una serie de cosas y llega al punto en que por la influencia de este otro hombre llega al Señor. Llega al Señor por medio de una reunión de oración en una pequeña iglesia en el pueblito de Hackleton. 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 Un pueblito de también pocas casas. Y él empieza a asistir a la reunión de esta iglesia. En el año 1783 es bautizado por el pastor John Ryland, que es de otra parte, no es de esa iglesia. John Ryland era pastor, después no voy a empezar a contar la historia de John Ryland porque me voy a distraer. En 1786, después de sentir mucho el llamado del Señor, fue ordenado como pastor al ministerio en el pueblo de Olney, que es un pueblo un poco más distante, un pueblo más grande, un pueblo importante en la zona. Había una iglesia bautista grande, después vamos a ver la foto de esa iglesia. Y es el mismo pueblo donde John Newton, el famoso autor de Gracia Admirable, también era pastor de la iglesia anglicana en ese pueblito. Él después llega a ser amigo de John Newton y John Newton tiene una influencia importante en su vida. Él, en toda esta época, empieza a sentir una carga por las misiones importantes. Hay un libro, una de las biografías de él escrita por lo que sería su tataranieto, un tipo llamado Samuel Pierce Carey. Samuel Pierce Carey dice de que lo que por ahí lo llevó a tener tanto interés en las misiones era, por empezar, la influencia de los bautistas. Había una especie de renovación, de reforma en las iglesias bautistas, ya vamos a hablar de eso, pero también que a pesar de que él vivía en esta zona que era muy de campo y muy metido dentro, o sea, nunca había visto por ahí el mar, estaba muy lejos de las costas, y sin embargo había ciertas influencias. Tenía un tío, su tío Pedro,
que había sido soldado en las guerras en el Nuevo Mundo, había estado en Canadá, y cuando vuelve su tío, vuelve obviamente con historias de cómo había viajado, cómo había estado en el mar, cómo había conocido América. Todo esto a Guillermo le fascinó. Después es la época en que el famoso Capitán Cook está haciendo sus travesías del mundo. Y sería algo parecido. Nosotros por ahí, algunos de ustedes son demasiado jóvenes, pero algunos nos acordamos de cuando empezaron a lanzar hombres al espacio. ¿Y cuántos se acuerdan de la primera vez que alguien que pisaron el suelo de la luna? ¿Cuántos se acuerdan? Mira qué jovencitos que son algunos. Yo me acuerdo de eso y fue fascinante. Todo el mundo súper fascinado con lo que estaba pasando. Obviamente un momento histórico. Bueno, en esa época los viajes del Capitán Cook tenían esa misma... la gente tenía tanto interés en lo que él hacía como nosotros por ahí en nuestra época con los viajes lunares. Y el Capitán Cook había hecho varios viajes, había circunnavegado el mundo y después publicaba las historias de esos viajes. Y Guillermo Cary quedó fascinado con todo lo que él contaba, en especial de las islas del Pacífico, la condición de la gente. Entonces todo eso empezó a tener influencia sobre él. Entonces, ya siendo ordenado pastor, empieza a hablar con los otros pastores. Sabemos que llevó varios años hasta llegar al punto en que puede convencer a los otros pastores a tomar pasos concretos. El primer paso que ellos sugirieron era, ya que te interesa tanto, publicar algo sobre el tema. Entonces de ahí surge el libro, de ahí sale el libro, la investigación. Y este es el título largo. En 1792 publica una investigación con respecto a la obligación de los cristianos en usar medios para la conversión de los paganos. En base a eso, una serie de reuniones de la confraternidad de pastores bautistas en la zona de Northampton, una ciudad, un condado que se llama Northamptonshire. Los pastores, había una asociación bautista y ellos, los pastores de esa asociación bautista, leyendo lo que Cary había escrito, deciden tomar el paso de formar una sociedad. En 1793 fue nombrado el primer misionero a la India. Ese es esa es la iglesia donde fue ordenado como pastor. Es en la ciudad de Olney y hoy en día se llama la Sutcliffe Baptist Church. Muy bien. 1793 fue nombrado misionero a la India. Llega a Calcuta el 11 de noviembre de ese año. Los que están leyendo la biografía, muchas veces las biografías de Guillermo Cary ponen mucho énfasis en estos primeros años en la India, porque fueron años súper duros, años muy, muy difíciles. Llegaron a la India, habían salido con cierta cantidad de plata, dinero. El primer misionero, en realidad, él iba como asistente de John Thomas. John Thomas era médico y había estado antes, pero tipo muy entusiasta, pero le faltaba cierta madurez en algunas cosas, no manejaba muy bien el tema del dinero y tampoco a veces tomaba decisiones no muy buenas en cuanto a las relaciones con los demás, era medio conflictivo. Pero también a la vez era un tipo muy, muy, muy entusiasta y que tenía una gran pasión por la obra del Señor. Pero cuando llegan a la India, es como que John Thomas enseguida desaparece, los deja varados a la familia de Guillermo Cary, con muy poca plata, enseguida gasta toda la plata, él alquila una casa muy grande y la familia de Guillermo Cary medio que queda en la calle, terminan viviendo en un lugar súper pobre. Como no tienen otra posibilidad, y hay que recordar que en estos años están muy lejos, lleva meses llegar a la India y otros meses de que un barco vuelva. Entonces, si uno no es de que uno puede levantar el teléfono y decir, mándenme un giro en el banco porque necesito dinero, no es así. Las comunicaciones son muy, muy lerdas, llegan, enseguida se quedan sin plata y él en la desesperación de no saber qué hacer,
termina metiéndose en una zona al este de Calcuta, lleva a toda su familia en un bote por los ríos, un lugar muy silvestre, muy salvaje, lleno de tigres, porque no tienen otra opción. El gobierno en ese momento, queriendo que la gente vayan poblando esta zona, estaban regalando terrenos. Entonces él decide, me voy a meter, voy a ver si encuentro un terreno y ahí vamos a poder por lo menos plantar algo, de esa forma vamos a sobrevivir. Las historias son muchas, pasan varios meses en esta zona que se llama The Sundarbans, Sundarabans, si lo hice bien. Es una zona, es como una selva, lleno de ríos y llena es por donde baja el río Ganges y se va abriendo y hay un montón de canales. Y es un lugar hoy en día muy lindo, pero también hasta el día de hoy una zona bastante salvaje. Entonces viven ahí varios meses bajo una situación bastante difícil. Pasan algunos meses y John Thomas, moviéndose un poco, le consigue a Guillermo Cary un trabajo en una zona que se llama Mudnavati, que queda más al norte, y entonces salen de ahí, de las Sundarbans, y terminan van a Mudnavati, y ahí se establecen y trabajan en una plantación, y ahí están varios años. Y en la plantación tiene ya en los Sundarbans había empezado, casi que el primer día que estaba empezó a estudiar el idioma. Tomó un profesor que después vivió casi siempre con él, para que él pudiera aprender el bengalí y los otros idiomas de la India, y estudió constantemente. Después se establece como capataz de esta plantación y está ahí varios años. Es una plantación que lo que se siembra es por épocas nada más, entonces le da mucho tiempo también para estudiar y hacer el trabajo evangelístico. Y empiezan ahí en Mudnavati la primera iglesia, una pequeña iglesia, y ahí tienen su primer convertido, que es un tipo llamado un portugués, un descendiente de portugueses. Cuando uno lee las cartas de esa época, hablan de portugueses, que no son necesariamente personas que han venido de Portugal, sino descendientes de los portugueses que habían venido antes. Entonces Fernández es hijo o nieto de portugueses y es el primer convertido de Guillermo Cary en la India. Antes de eso habían tenido la mala experiencia de que se les muere un hijo. Y fue algo realmente trágico. Saben de que la esposa de Guillermo Cary después sufre un colapso nervioso, y muchos, obviamente, toda esta historia es algo traumático. La historia de su esposa, Dorothy o Dorotea, ella en el primer momento no quería venir y él decidió, tengo que ir igual, tengo un llamado, y si un soldado que es del ejército va a ir y deja a su familia, yo también tendría que hacerlo. Y hoy en día diríamos que no es una buena decisión, pero tenemos que recordar que este es el primero. Todavía no se sabía cómo se debía hacer esto. Entonces él, con su fuerte llamado misionero, decide ir. A último momento hay toda una serie de cosas donde el barco en que iban tienen que dejarlo y tienen que salir en otro barco. Entonces John Thomas se baja del barco, va corriendo, vuelve corriendo al pueblo donde estaban y la convence a la esposa de Cary que venga. Entonces ella de un día para otro se levanta y dice, solo me voy si viene conmigo mi hermana. Su hermana decide ir con ella, la acompaña, pero después pasan estos años de pobreza increíbles. La hermana se casa con otra persona, entonces medio que la abandona. Entonces ahí está la esposa, nunca quiso venir, ahora está en la India, no hay forma de volver. Su esposo está decidido que no me voy, Dios me ha llamado, acá estoy. Y en medio de todo esto, la pobreza extrema, los traslados de un lado para otro, rodeados de tigres y de víboras y de todas estas cosas raras, y en una época muy difícil, estaban todos enfermos de malaria, de otras cosas, y su hijo
Peter, de 5 años, muere. Y fue una situación horrible. No encontraban nadie dispuesto a ayudar a enterrarlo, porque tanto los musulmanes como los hindúes no querían tocar el cuerpo, no encontraban a nadie que estuviera dispuesto a ayudarlos. Al final encuentran, casi que estaban a punto de tener que hacerlo ellos, y por fin encuentran unas personas que lo hacen. Bueno, fue una situación devastadora. Y yo creo que es a partir más o menos de este momento en que ella empieza a perder su sentido tiene un colapso nervioso. Y realmente después es bastante grave la situación. Ella lo acusa a él de muchas cosas, completamente injustamente, pero en 2 ocasiones trata de matarlo a Guillermo Cari con un cuchillo, y al final termina encerrada en un cuarto bajo candado, porque no tienen otra opción en esa época. Entonces, realmente una situación trágica la de la esposa. Y hoy en día hay cosas que nosotros le diríamos, bueno, ahí se equivocaron. Hay cosas que no tendrían que haber hecho, pero tenemos que recordar de que son los primeros, son los pioneros. Y si nosotros sabemos que no es así, es porque tenemos primero el ejemplo de ellos y todo lo que ellos sufrieron. Bueno, entonces el traslado en 1800 se trasladan a Serampur, que es donde se establecen y donde se establece la misión a largo plazo. En 1800 vienen varios misioneros más. Vienen 5 en realidad, 2 de los cuales, nos vienen 4, y hay otro que había llegado, pero para no complicarlo, se mueren 2 de los misioneros de enfermedad, y quedan 3 familias. Queda Guillermo Cari con su familia. Había llegado otra familia en 1800 o fines de 1799, comenzando en 1800. La familia de Joshua Marshman, Joshua y su esposa Hannah. Hannah es el prototipo de la esposa misionera, una mujer impresionante. Lamentablemente no tenemos tiempo de hablar de ella en esta noche. Después otro más, miembro del equipo, un hombre llamado William Ward, y estos nombres tendrían que anotarlos. Joshua Marshman, no los tengo ahí me parece. Josué Marshman, Joshua, Joshua, Josué Marshman, me quedan 2 minutos. Marshman, Joshua Marshman. Su esposa Hannah, Hannah. Después otro que en este momento es soltero, William, igual que William Carey, Ward, Ward. William Ward es un experto en la imprenta. Había sido dueño de un diario, y Guillermo Cari lo había conocido. Antes de viajar a la India, le dijo, algún día me vas a hacer falta en la India para publicar Biblias en la India. La historia de la conversión de Krishna Pal, el primer convertido del hinduismo. Ese es el bautismo. Y ya no me queda más tiempo, así que vamos a cortar. Estos detalles son importantes, pero están en la biografía.